Rodrigo, desde muy joven, comenzó sus estudios técnicos de nivel medio en electricidad industrial en el Instituto Politécnico Juan Terrier. Luego continuó sus estudios en programación computacional en NAYEP y obtuvo certificaciones SSD1 y SSD2 en programación orientada a objetos en la Universidad de Carnegie Mellon. Y en España, cursó estudios de perfeccionamiento en automatización avanzada y mecatrónica. Rodrigo es fundador de Diseños Industriales, Rodotecnia Limitada. Laboralmente posee más de 20 años de experiencia en mantenimiento electromecánico. También su experiencia se basa en sistemas eléctricos y operación de frío, especialmente en la agroindustria. Además, en su trayectoria ha apoyado proyectos de desarrollo industrial a medida, dando soporte a grandes clientes de la región y del sur de Chile con soluciones tecnológicas de vanguardia. Rodrigo nos va a presentar hoy el tema Diseño y mantenimiento para la manufactura agroindustrial. Bienvenido. Buenos días. Gracias, un gusto estar acá. Primera vez que me toca estar en INACAP. Ok, más cerca. Bueno, como ya me presentaron tan amablemente, tengo mi empresa de diseño de manufactura avanzada o industria inteligente o industria 4.0. Recibe los mismos nombres dependiendo, digamos, de dónde se esté conversando. Aquí en Chile se le dice manufactura avanzada. Aquí una breve definición de manufactura avanzada. Es la aplicación de tecnologías para optimizar los procesos de manufactura tradicionales, o sea, más inteligentes, con automatización, con inteligencia artificial, con gemelos digitales, con un sinfín de tecnologías modernas, y permite alcanzar procesos más eficientes y de alta calidad, provocando que las empresas sean más competitivas. O sea, una de las cosas que tienen que tener claro es que la automatización no es solamente que algo funcione solo, o que el gerente de una planta me diga, ¿sabes qué? Esto es para sacar gente que tengo trabajando aquí, quiero menos operadores. No, más que nada es para un poco homogeneizar los procesos, que sean seguros para que lugares donde no pueden trabajar las personas, sí hay un sistema autómata que lo haga por ellos. La pandemia, por ejemplo, nos demostró la debilidad de ser muy poco automatizados las plantas acá, sobre todo la agroindustria. Entonces, ahora se está automatizando mucho porque, claro, llegaba el turno de las personas, no había gente porque estaba enferma o por temas de COVID, se enfermó uno y se fueron 6 o 7 con contacto estrecho para la casa. Entonces, es muy importante cuando se depende mucho de la mano de obra. Me voy a apurar porque son 20 minutos, una presentación bastante larga. Ya, si vemos desde el punto de vista de la manufactura avanzada, tenemos los materiales, ya que partimos con un material en bruto que puede ser, por ejemplo, un metal, ya, donde esto se sigue trabajando. Luego tenemos un proceso de torno, tenemos la típica automatización, robótica, mecatrónica, lo que está en el medio. Y lo más relevante son todas las herramientas TIC, ya, o de programación de alto nivel, que nos permiten comunicarnos en distintos lenguajes y en la nube. Y lo más importante de la automatización es la información que nos genera, la información de valor. O sea, tú puedes tener un PLC muy antiguo en una planta y para su funcionamiento interno siempre está con muchos datos dando vueltas y esos datos muchas veces no se recogen. Y eso es lo importante. Brevemente, como hablamos de la industria 4.0, voy a dar una pasada muy rápida de las 4 revoluciones industriales. La primera revolución industrial, que fue el poder del vapor y la mecánica, que ya se reemplazó, los animales se reemplazaron por máquinas a vapor. La segunda revolución industrial apareció la electricidad, tenemos la guerra de las corrientes de Edison y Tesla, hay muchas películas incluso sobre eso. Apareció la aviación, el telégrafo, y claro, aparece un vehículo ahí, pero lo que apareció ahí fue la primera fábrica en línea, que es muy importante ese hito. La tercera revolución aparecieron los semiconductores. De los semiconductores aparecieron los transistores, los integrados, los chips y todos los microprocesadores que conocemos nosotros en este momento, que como sale en la foto cabe en una uña. Y la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo un poquito atrasado en Chile,
Se refiere a todo lo que es potencia de cómputo, automatización, lenguaje de programación, etcétera. Y yo creo que muchos temas aquí ya lo ubican. A lo que se refiere a la fabricación aditiva, se hizo muy famosa la impresoras 3D en la pandemia, ¿ya? Pero hay muchas otras cosas más importantes que se pueden destacar. La automatización de procesos genera mucha información y esa información es tan alta que se genera el Big Data, o sea, datos muy grandes que hay que almacenarlos en alguna parte. La robótica, la computación en la nube que está de moda, o sea, nosotros todos estamos con nuestros teléfonos conectados a distintas nubes sin darnos cuenta. Y de hecho muchas veces sin pagar directamente. Empecemos de la base, un proceso productivo. Un proceso productivo normal, tenemos en este caso, si tomamos desde el punto de vista agrícola, tenemos, por ejemplo, la persona que va a cosechar el fruto o la verdura al huerto, lo lleva a la planta donde se procesa de distinta manera, dependiendo del tipo de proceso que tenga la planta, y tenemos el producto terminado, que por lo general acá en la zona es para exportación. Pero ¿qué es lo más relevante de cualquier proceso, independiente que sea este un proceso productivo? Es qué es lo que aprendemos nosotros de él. Y aquí donde el tema de mantenimiento y la información que obtenemos a través de la automatización le da un valor, que es la retroalimentación. ¿Qué me dice el proceso de sí mismo para seguir mejorando? Velocidad, cantidad, errores, detenciones, fallas de los equipos, etcétera. Fórmulas para hacer el mismo proceso puede tener distintas fórmulas, que se les llama receta en automatización. Cuando ustedes tienen un proceso que tiene distintos valores, supónganse 10 variables, y cada variable incide en el resultado distinto del mismo producto. Entonces, cuando yo voy probando, sobre todo cuando los clientes están partiendo con un proceso nuevo, uno programa estas 10 variables y hace una receta que la llamo con un nombre. Entonces yo puedo guardar esa misma receta con distintos nombres y después yo llamo el nombre a través del autómata y todos los parámetros se toman automáticamente como lo guardaron la última vez. Acá un ejemplo de proceso productivo, así bastante rápido. Tenemos, por ejemplo, el inicio que una fruta que está fresca pasa por un proceso deshidratado donde muchas variables son las que inciden, pero podemos tener temperatura, presión y tiempo. Pues esas tres variables voy variando la calidad del producto. ¿Y qué es lo que me enseña a mí la automatización? Que cuando voy viendo todos estos parámetros, todos estos gráficos, todas estas curvas que me van saliendo de temperatura, presión y tiempo, yo voy aprendiendo del proceso en sí mismo. Recálculo lo de la retroalimentación porque esto lo voy a seguir mencionando más adelante. Tenemos una máquina, que puede ser cualquier máquina, ¿ya? A esta máquina, que puede estar funcionando, pues yo lo he hecho con máquinas que funcionan del año 80. O sea, se arreglan un poco mecánicamente, pero se le agregan sensores a esa misma máquina del año 80, se le agrega un PLC que lea esos sensores, u otros dispositivos que también me puedan tomar datos de proceso y los envío a la nube. Hay distintas formas de enviarlo a la nube, no solamente el típico, pues, muchas veces aquí conocen más los Arduino que se conectan a distintas cosas, pero los autómatas también tienen muchas performance y muchas formas de hacerlo. Allá afuera tengo en exhibición dos formas distintas de hacerlo, si lo quieren ver a la salida. Ventajas de la automatización. Control preciso y veloz de toda clase de procesos y maquinaria. Generación de datos de control, lo que más nos importa, que nos entregan información de proceso en tiempo real. Ahorro de costos, a necesitar menos personas involucradas en el mismo proceso. Seguridad, como les mencionaba, en procesos que incluyan grandes pesos, temperaturas o entornos peligrosos. Y obviamente aumento la producción, porque si no aumenta la producción no podemos justificar ninguno de los proyectos que uno quiera hacer. Va a estar en una empresa y lo primero que decir, ya, ¿qué gano yo con pasarte tantos millones para que esto funcione más rápido o funcione solo? Tiene que haber siempre un aumento de producción. Empresa, diseño industrial y robotecnia limitada. Yo, chiquillos, partí por un sueño. ¿Sí? Robotecnia también un sueño. Llegó un punto en que dije, ya, trabajé lo suficiente, di mi talento a muchas personas. Hay un dicho muy sabio que dice que cuando tú no estás trabajando por tus sueños, estás trabajando para los sueños de alguien más. Entonces me pasó eso. Me di cuenta que en mi camino laboral regalé mi talento a muchas empresas. Aprendí también de esas empresas. Pero dije, bueno, ¿por qué no hago la mía? Es difícil. Me prometí ser uno de los expertos de la industria 4.0 en Chile. Así de pura gana. Me salió la pasantía, fue a Europa, un regalo que me dio la vida.
Y me lancé así con todas las ganas, sin capital, todavía estoy batallando ahí, llevamos unos 4 años, crecí mucho, o sea, al punto que me entregué todo a la empresa y este año el regalo fue de vuelta porque uno de mis proveedores alemanes me invitó con todos los gastos pagados a Alemania a conocer la feria de Hannover, que era mi sueño. ¿Y quién me dio ese sueño? Pruebotecnia. Les cuento esto porque hay que ponerle ganas. Yo no soy ingeniero, pero hago proyectos de ingeniería y trabajo con muchos ingenieros. Los conocimientos están al alcance ahora. Y lo que más importante tiene Chillo es ganas. Ganas y creérsela. Somos una de las pocas empresas en Chile dedicadas en exclusiva a diseños para manufactura avanzada. Sí, soy una de las pocas empresas que me dedico a esto. Me lo dicen mis clientes y me dicen mis proveedores. Los servicios, bueno, no los voy a leer porque son bastantes, a razón del tiempo. Les voy a explicar después cómo hice un proyecto y se van a hacer una idea más o menos a qué me dedico. Diseño paramétrico en 3D. Yo todo lo diseño en 3D, todo. Soy diseñador 3D. Me pasan un mueble en la casa y yo voy a hacer el mueble y lo hago en 3D, antes de fabricarlo. Todo lo diseño, todas las máquinas, toda la parte mecatrónica, desde el último perno hasta el último fierro, lo diseño en 3D, lo parametrizo, se lo envío a la maestranza, al torno, al soldador, al plegador, al que corresponda, para que me fabrique lo que yo necesito. Hay distintos diseños que hice, son de Carosia, algunos de Agrichile, un poco como muestra, que no solamente un dibujo, sino que eso tiene animación, son ensambles de piezas reales, tiene tantas piezas como la vida real, puede hacer análisis de esfuerzo, un montón de cosas. Ventaja de diseño paramétrico 3D, que es una cosa que viene el tiempo, que es fácil de interpretar. O sea, yo le muestro a usted un diseño de una máquina, de lo que sea que estoy haciendo, lo empiezo a rotar, se lo muestro en 3D, cualquiera lo entiende. Eso es muy práctico en las reuniones con los clientes porque todavía se sigue usando el AutoCAD y el único que entiende el plan de AutoCAD es el proyectista. Una serie de rayas, líneas, que la cota, que la vista. Ahorro de costo porque disminuye bastante los errores en la fabricación. Permite, como les decía, hacer simulaciones de movimiento o de esfuerzo. Es natural, o sea, lo que vemos es lo que se construye y lo entendemos inmediatamente. Aquí, por ejemplo, esto es de una planta de Carosia en Parral. Dibujé lo justo y necesario. Tenía una tolva. Esto aplica justamente el tema de hoy, que es mantenimiento, o sea, digamos, la automatización apuntada al mantenimiento. Tenía una tolva que funcionaba mal, una tolva de pesaje, para medir ustedes los sólidos cuando dar. Si yo quiero medir un líquido, coloco un flujómetro que mide el líquido, porque un líquido va pasando por el tubo. Pero ¿cómo mido un sólido? Por ejemplo, en este caso que es arroz. ¿Cómo lo mido? Entonces se coloca una tubería, se coloca una balanza que va pesando y va soltando. Ese proceso se llama batch. Eso es un batch. O sea, yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Pésame 20 kilos y lo sueltas. Pésame 20 kilos y lo sueltas. Y está todo el rato pesando, soltando, pero ese peso que va acumulando lo va guardando. Y lo calcula al tiempo. O sea, si pasó, no sé, 5 pesadas de 20 kilos, va a ser 100 kilos en un minuto, supónganse. Entonces, ese es el valor que para poder yo medir los kilogramos por hora en un proceso, lo voy pesando y lo voy soltando. Eso es lo que hace esta. Y le funcionaba mal. Mecánicamente le funcionaba mal. Yo diseñé esas piececitas rojas que se ven por ahí en el dibujo para sostener las celdas de carga, que son los sensores para medir peso. Ahí se notan un poquito mejor. Aquí ya mandé a fabricar las piezas que necesitaba. Ahí está la piececita roja que ya están hechas ya en realidad. Ahí se instalaron con su celda de carga en el lugar que correspondía. Instalé un tablero que conectó esa tolva con otra tolva más, que toman todos los datos de proceso, o sea, hacen funcionar la tolva para lo que tiene que hacer, que es pesar, botar, para que un operador programe y varíe todos estos pesos, más toda la información que se genera. Y aquí está el dato interesante. Antes de que yo hiciera esto, era una tolva que tenía una pantallita de una cuestión china que pesaba. Le ponías tus 20 kilos y no tenía más brillo que eso. O sea, pesaba, soltaba, estaba todo el día así. Ya, yo reemplacé eso, puse todo eso que se ve ahí en el tablero, que son unos PLC, contactores, esto es para comunicación remota. Yo me conecto desde mi casa, esto está en Parral, y cuando le quiero revisar me conecto a este aparato, que está conectado a una antena 4G, y entro al PLC como si estuviera conectado con un cable de red aquí a mi lado. O sea, eso se llama un túnel VPN, término informático.
y le instala esa pantalla que ven ustedes ahí, y esto es lo interesante, y aquí apunta el tema de mantenimiento, o sea, la automatización, ¿cómo me está apoyando aquí? Me está entregando la velocidad tonelada hora, le da la opción al operador de programar de cuántos kilos va a ser el batch, mensajes de alarma, gráficos, me está indicando, después hay un video cortito de esto, los batch acumulados, los kilos acumulados, que es el dato que necesita saber la gente de producción. Los niveles que tiene sensores, automático, manual, son varias pantallas en realidad, no solamente esta. ¿Ya? Hay una pantalla que es para calibrar las celdas de carga, para cuando vaya la empresa que certifica los pesos, para que diga que los 20 kilos son 20 kilos. Hay una pantalla donde ellos pueden jugar con el ajuste de esos 20, digamos, de lo que está pesando la balanza. Aquí se ve la tolva funcionando. Bueno, ahí no se nota mucho, está un poco oscuro. Ahí está botando en este caso de arroz arriba, está llenando esa tolva. El sistema lo está pesando automáticamente y cuando llega al peso ideal que está programado, lo va a soltar. Bueno, no se alcanzó a notar, pero eso hace todo el día. Pero la diferencia es que el peso que va leyendo lo va guardando. Hay una vista de la pantalla. Él me está avisando que una tolva que va arriba de esta otra tolva está vacía. Me va indicando la velocidad en tiempo real. Dentro de las marcas que trabajo, yo trabajo en varias marcas alemanas, de hecho también soy socio de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio, está FinenContact, mi mejor partner, ¿ya? De automatización, tiene muchos productos muy interesantes, muy innovadores, por ejemplo este que es el Input Check, que también lo tengo ya afuera. El Input Check lo que hace, ¿cómo yo el mantenimiento? El Input Check lo que hace, se conecta a los supresores. Un supresor es un elemento de protección eléctrica para sobrevoltajes. O sea, cuando de repente ustedes ven que se corta la luz, después vuelve la luz y se me quema el refrigerador, el televisor, el anduche también pasa. Entonces se colocan estos aparatos que se sacrifican. Cuando viene un golpe de voltaje, un voltaje muy alto, en un lapso muy corto de tiempo, se queman estos. O si es poco, se desvía a tierra. Pero si le agregamos este aparato que se llama Input Check, se le colocan unos pequeños transformadores que van puestos con una amarra plástica al cable, muy práctico. Y esto se conecta a la nube de FinenContact, que es Profit Cloud. Y yo puedo ver, o sea, me va a llegar una alarma cuando hay, por ejemplo, un microcorte. Son microcortes que funcionan en menos de un segundo, que no nos alcanzamos a dar cuenta. El aparato lo detecta y me avisa. Cuando hay un corte de luz que después vuelve la luz y se me queman cosas, y yo como le reclamo a la compañía dice, no sé, no pasó nada. Este aparato me registra que sí hubo un evento, puedo ver la gráfica, puedo ver la amplitud, de cuántos milisegundos duró o microsegundos duró, y cuál fue la amplitud de voltaje, o sea, cuál fue el voltaje más alto que llegó, y le puedo decir a la compañía, viste, mira, aquí está. Y eso obviamente lo puede ver en la nube, me llega un correo electrónico o mensaje de texto a mi teléfono. Y bueno, como decía, esto es protección contra sobretensiones, registro de variaciones de voltaje y registro de cuando hay también, en el caso de los lugares que tienen, digamos que más incurrencia de tormenta eléctrica, se generan los pulsos electromagnéticos. Cuando cae un rayo se genera un pulso electromagnético que también daña muchos equipos electrónicos. Este es mi favorito, es el PLC. De hecho, este PLC no tiene competencia en el mercado hasta la fecha. Ya, también lo tengo allá afuera si lo quieren ver. PLC Net Control. ¿Qué tiene de especial? Está hecho con sistema operativo Linux, es open source, así que si alguien tiene la capacidad de querer cambiar alguna de las funciones específicas del PLC, lo puede hacer porque la marca te entrega las herramientas para eso. El software es gratuito, siendo un PLC de alta gama. ¿Ya? No tienes que pagar licencia. Bueno, ya ahí está el listado de todas las opciones. O sea, dispositivo Profinet, tiene un servidor web embebido. Eso quiere decir que yo puedo hacer una página web con el software, y esa página web yo la veo en un navegador, pero esa página web lo que va a tener elementos de control y de visualización de datos del PLC. O sea, voy a poder controlar cosas que estén conectadas al PLC con una página web. ¿Ya? Que la puedo ver en un computador, la puedo ver en la tablet o la puedo ver en un teléfono. Es el único PLC del mercado. Aquí está la diferencia. Es el único PLC hasta el momento que dentro del PLC yo puedo trabajar con lenguajes de programación de alto nivel.
Tenemos los lenguajes de programación estándar IEC que se ocupan en automatización, que son como 5, ladder o escalera, bloque de función, ST o texto estructurado, y como 2 o 3 más que no me acuerdo bien el nombre, así que son los 3 que uso por lo menos. Pero este sí puede trabajar, por ejemplo, directamente con Java, con C++, con 4 o 5 más que están de moda, con MQTT, en el caso de que me guste trabajar con IoT, con microcontroladores, también trabajan con MQTT, pero dentro del PLC. Esa es la diferencia. Hay versiones de 1 o 2 núcleos. Si tengo 2 núcleos, yo puedo tener tareas paralelas reales, o sea, porque siempre se habla de la multitarea, pero al final es una tarea secuencial, pero muy rápido. Pero al tener 2 procesadores, yo sí puedo tener 2 tareas independientes al mismo tiempo. Resistencia escena aumentada, hasta 63 módulos, y lo nuevo que salió este año, que es un módulo de inteligencia artificial y machine learning, que espero que me llegue luego para experimentar con él. Esto lo conocí hace 2 meses atrás en la Feria Hannover en Alemania, de la empresa BlackBerry. Es un aparato IIoT. No sé si han escuchado el término IIoT. El Internet de las Cosas es IoT. ¿Ya? Y el IIoT se refiere al Internet industrial de las cosas. Lo que hace es muy sencillo, muy directo. Yo puedo conectar en estas 2 entradas que están acá, tiene distintas versiones, ¿sí? Puedo conectar 2 sensores que automáticamente, sin mayor trámite, de hecho me llegó ayer, me lo mandaron desde Estados Unidos, me llegó justo ayer, así que no lo he probado suficiente. Te conectas solo a la nube, tú te entras a la cuenta que tú te crees en la nube con esta empresa BlackBerry, te indica todos los estados de los sensores de manera inmediata. Ahora, ¿qué es lo que me gustó? Que a diferencia de muchos otros aparatos, o de lo que yo trabajo, que son cosas muy complicadas de programar, que son varios elementos, varios pasos, no, me dijeron así, colóquele la alimentación aquí, colóquele los sensores y conéctase a la nube. Ya, pero ¿y cómo le doy internet? ¿Cómo configuro el Wi-Fi de la casa? ¿Le pongo un chip 4G? No. Resulta que trae un chip interno. Te lo mandan de fábrica con un chip, en este caso con un chip 3G. Entonces tú lo energizas, conectas los sensores y si encuentras una red disponible de telefónica o una red, digamos, con 3G o 4G, se conecta solo a la nube que está no sé dónde, que está en otro país, en alguna parte. Se conecta solo digamos, a su propia nube, o sea, sin mayor trámite. O sea, cualquier persona que no tenga mayor conocimiento técnico puede conectar este aparato sin tener que configurar nada. De hecho, no tiene un botón de encendido, de apagado, nada. O sea, uno lo conecta y funciona. Con mi empresa he logrado tener acuerdos como integrador de 3 grandes marcas alemanas, que son las más grandes del mundo en sus respectivos campos, que es Phoenix Contact, como le mencionaba recién, Festo, que ustedes ya me imagino que algunos lo han visto en los talleres ahí, líder en electroneumática, y SICK, que es de sensórica y algo de instrumentación. Algunos de mis partners, bueno, como decía, soy socio de la Cámara de Ingeniería Alemana, pertenezco a la SECH, tengo un acuerdo colaborativo con Think Agro, la Universidad de Talca, con SMC, con Goyer Escuela, donde yo estudié en Europa, con BrainTech, que es lamentablemente un partner que no pudo llegar hoy día. Búsquelo, es un chileno que inventó el único vidrio que genera energía eléctrica. Ya lo está fabricando, de hecho. Y con un rendimiento muchísimo mejor de los paneles solares. De hecho, genera energía a la sombra, la noche, para que lo busquen ahí. Mis clientes actuales, los que estoy por ahí un poco empezando a trabajar ya. Y eso, no sé si fui muy rápido con la presentación porque no sé. Traté de apurarme porque en realidad soy muy bueno para hablar de estos temas. Ahí están mis datos. Para que tienen una consulta, pregunten nomás. Si yo soy de las preguntas, ya, al final, ya, perfecto. Ya, listo, muchachos, gracias.